Travesías en Radio 5. En 1978, la actriz surcoreana Choi Eun-hee fue secuestrada en Hong Kong por funcionarios del gobierno de Corea del Norte. El líder Kim Jong-il quería tener en su poder a la actriz más guapa y de más éxito del país vecino y al mismo tiempo utilizarla como reclamo para secuestrar también a su exmarido, el consagrado cineasta Shin San. Había todo un sistema organizado de secuestro por parte de Corea del Norte y secuestraron a cientos de personas de distintas maneras. Tenían su modus operandi. Tanto Eun-hee como su exmarido habían tenido su momento de gloria y su carrera a finales de los 70 se encontraba en declive. Esa fue la fecha elegida. A ella se le hizo llegar una oferta para trabajar en una película china y debía cerrar el contrato con el supuesto productor en Hong Kong. Paul Fisher es un productor cinematográfico saudí y autor del libro Producciones Kim Jong-il presenta, publicado en España por Turner, donde cuenta esta historia real por muy extravagante que parezca. Fue una época en la que la actriz y el director ya no eran tan famosos y necesitaban trabajar. Entonces los norcoreanos organizaron reuniones de trabajo falsas, primero para ella en Hong Kong, y consiguieron que alguien se pusiera en contacto con ella para decirle que un productor de China le hacía una oferta para una película. Ella fue allí, tuvieron varias reuniones amistosas para tranquilizarla y luego el supuesto productor la invitó a conocer a un inversor fuera de la ciudad. La metieron en un coche para ir a conocer al inversor. El coche se detuvo en una playa y el productor la sacó del coche, la subió en un barco pequeño por la fuerza, luego la llevaron a otro barco más grande y allí un médico la sedó. Cuando se despertó, ya iba camino de Corea del Norte. Y con su marido fue más o menos parecido. Lo subieron en un coche, fue igual, salvo algunas diferencias. Aunque ya estaban separados, tras la desaparición de la actriz, Shin acudió a la policía y se trasladó a Hong Kong para seguirle la pista. Allí unos desconocidos lo secuestraron del mismo modo. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de nylon y lo subieron a un barco. Después estuvo unos días encerrado en una casa recibiendo adoctrinamiento. En principio, ni la actriz ni el director supieron del paradero del otro hasta que se reencontraron años después en la capital coreana, Pyongyang. Sus vidas al principio eran diferentes, estuvieron separados y ninguno sabía lo que le había pasado al otro. A ella la metieron en una villa, la trataban bien desde el punto de vista material, le daban de comer bien, estaba bajo vigilancia y Kim Jong-il le mandaba regalos todos los días. Vivió en una jaula de oro durante los primeros 5 años. Lo mismo le hubiera pasado a él, pero intentó huir 2 veces. Una vez robó el coche a un guardia e intentó conducir hasta China. Los 2 intentos fueron fallidos, así que lo metieron en una especie de campo de concentración. Allí lo torturaron, no le daban de comer, así durante 2 años, hasta que él decidió que iba a seguirles el juego. Pero después de unos años a él se le quebró la voluntad y accedió a colaborar con el régimen. Así comenzó un periodo en el que vivieron sus vidas tranquilos, pero en una jaula de oro. Años a los que filmaron 7 películas al servicio del régimen. La más famosa y una de las peores es una película de monstruos, una producción tipo Godzilla que se llamaba Pulga Sari. Incluía propaganda comunista en el sentido de que el monstruo estaba del lado de la gente, de los campesinos que querían librarse de un dictador. Por lo demás, era simplemente una película de entretenimiento de monstruos que no estaba muy bien realizada. Pretendía ser una especie de Godzilla. Esta es precisamente la banda sonora de Pulga Sari y en este fragmento vamos a escuchar la voz de ella, de Eun-hee. 제발 사라져다오. 백성들을 위해서
Después llegaron otras producciones Kim Jong-il, el primer melodrama romántico de Corea del Norte titulado Amor, amor, mi amor, con el primer beso en pantalla. Un musical, la historia de Sim Chong, la primera película nacional de artes marciales, o la dramática Sal, que incluía una brutal violación, ya que el líder estaba obsesionado con el sexo. En el otro extremo hicieron una película que se llamaba Sal, que ganó algunos premios en festivales. Era una tragedia muy seria. Él dirigía las películas y ella era la protagonista. Y así Eun-hee y Shin-san empezaron a llevar el cine norcoreano a festivales internacionales, siempre acompañados por una escolta que los sometía a una rigurosa vigilancia y a un protocolo difíciles de burlar. En los festivales de cine iban guardaespaldas con ellos para asegurarse de que no iban a intentar escapar para devolverlos a Corea del Norte. Los festivales de cine eran muy variados. Lo que Kim Jong-il quería de ellos no es que hicieran propaganda al uso, algo sí, pero también que el resto del mundo conociera el cine de Corea del Norte. Y esta es la voz de la propia Eun-hee, la única superviviente de la historia. Me dijo que necesitaba hacer películas para que el cine de Corea del Norte compitiera a nivel internacional. Ella aún vive, está otra vez en Corea del Sur, tiene 89 años. Hemos hablado varias veces. Ella era un poco reticente a hablar en un principio porque aún tiene miedo de que alguien de Corea del Norte intente hacerle daño o tergiversar sus palabras o manipularlas. Tardé varios meses en encontrarla y en ganarme su confianza. Eso era muy importante porque ella es la única que sigue viva. Pero la pareja consiguió eludir a la policía secreta norcoreana en un viaje a Viena, donde se habían desplazado tras convencer al líder de que encontrarían allí financiación para una ambiciosa producción sobre el conquistador Gengis Khan. Consiguieron entrar en la embajada estadounidense en Austria, pero en su tierra natal, en Corea del Sur, solo la mitad de la población daba crédito a su historia, sobre todo porque ambos habían dado una rueda de prensa al llegar a Corea del Norte 8 años atrás, mostrando su acuerdo con el régimen. En esa época, Corea del Norte secuestraba a mucha gente y eran buenos montando historias confusas y mintiendo. Muchas personas como ellos llegaban a Corea del Norte y lo primero que tenían que hacer era dar una rueda de prensa declarando que habían ido de forma voluntaria y que estaban muy contentos de estar allí. Pero durante el tiempo de su cautiverio, Shin-san había conservado en su poder una grabación que había hecho de manera secreta, una conversación en la que Kim Jong-il les hablaba de su secuestro. Y este es el sonido. En esta conversación, el líder les explica los motivos por los que han sido secuestrados. Quiere que sitúen al cine norcoreano en la escena internacional. Cuando consiguieron escapar y volver a casa, algunos medios, sobre todo los de izquierdas, que simpatizaban más con Corea del Norte, aseguraban: ellos se marcharon de forma voluntaria porque ya no podían conseguir trabajo aquí, por eso se fueron y por eso inventan ahora esa historia absurda del secuestro, para darse importancia. Pero eso es una locura. No hay ningún régimen que secuestre a personas en una playa. Shin murió en 2006 en Corea del Sur. Kim Jong-il, el dictador cinéfilo, fallecía 5 años más tarde, dando paso a su hijo Kim Jong-un. El fallecido líder fue un fanático de los westerns, de las películas románticas y especialmente de James Bond. En definitiva, era fan de una industria cinematográfica que brillaba con luz propia en Hollywood. Le encantaba lo mismo que a los occidentales. Le gustaban las películas de acción y las románticas. Y creo que era porque el cine de Corea del Norte era solamente propaganda. Estaba demasiado controlado, eran todo dramas, guiones casi como discursos políticos. Y creo que para él, ver cosas entretenidas y divertidas con un presupuesto importante era una vía de escape. Rodrigo Vázquez de Prada y María Álvarez de Eulate, Radio 5, Todo Noticias.